Hola, bueno, vamos a ir arrancando. Buenas tardes a todas y a todas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Bueno, mi nombre es Luciana Menegosi, yo soy contadora pública y participo de la Usina Social, y en esta oportunidad voy a estar moderando la charla. Bueno, primero que todo quería agradecer a todas y a todas por estar presentes en una actividad gratuita de la Usina Social. Para quienes no la conocen, la Usina es una fundación sin fines de lucros, es un espacio abierto de encuentro y participación ciudadana. Con motivo de la pandemia, desde la Usina estamos organizando diferentes tipos de actividades y charlas académicas en formato virtual destinadas a profesionales sobre temas de la actualidad. En esta oportunidad vamos a estar hablando del marco normativo del impuesto a las ganancias relacionado a los trabajadores en relación de dependencia y las modificaciones que fueron surgiendo su marco normativo en el año 2020 y cómo nos introducimos en el 2021. Quien va a estar dando esta charla es Ayelén Estelato. Ella es contadora pública y especialista en tributación, egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Además, forma parte de la dirección del programa Nueva Oportunidad de la Municipalidad de Rosario y forma parte está en el equipo de outsourcing de la empresa MSB Argentina. Y además realiza actividades en la profesión independiente. Bueno, los voy a dejar con ella, que va a estar dando la charla. A medida que les vayan surgiendo dudas, las pueden ir dejando en el chat, y a lo último las vamos a ir leyendo. Quería agradecer también la participación de Matías Figueroa, el secretario de la Usina, quien está ahí presente. No sé, Mati, si querés decir algo, presentarte o saludar. No, solamente gracias, Lu, por la moderación, y también a Yelén por participar en estas actividades. Así que solamente gracias por participar. Bueno, buenísimo. Entonces los dejamos con Ayelén. Gracias, Ayelén, y gracias a todos por estar presentes. Hola, bueno, buenas tardes. Cualquier cosita, si no se llega a escuchar, váyanme avisando. O si no se llega a entender algo, bueno, también agradecer el espacio a Lucina. Participo y he participado y seguiré participando. Siempre participé del otro lado del mostrador, digamos, o en las veces que pude tomar charlas o cursos, la verdad que muy bueno. Hace poquito también participé en una de una colega, y nada, está buenísimo que se pueden reunir profesionales o personas que le interesen en determinados aspectos. En este caso, yo lo que voy a hablar es de impuesto a las ganancias. Nada, es un tema que vengo masticando bastante. No quiere decir que sepa todo, sino más bien creo que es una construcción colectiva. Yo lo que voy a hacer ahora es establecer algunos puntos. Impuesto a las ganancias es súper amplio, la normativa vigente es súper amplia. Nada, a lo largo de la historia se fueron poniendo a lo mejor unas especies de mejoras, pero a veces terminan siendo parches. Entonces eso hace recontra engorroso tanto la tarea del profesional como a su vez la tarea del sujeto pasivo, que es quien al fin y al cabo termina pagando el impuesto. Espero poder cumplir con todo. Vayan, si surgen preguntas, también, como dijo Luciana, las vamos poniendo en el chat y después las intentamos resolver. Si hay alguna pregunta que queda en el tintero, me comprometo a estudiarla y a pensarla. Y también, si surge alguna pregunta luego, o si surge alguna inquietud luego, también me pongo a disposición. Después también le van a mandar el material. Pero bueno, a veces pasa eso, que las preguntas surgen una vez que está masticado el tema o que está estudiado el tema, o que, qué sé yo, no sé, viene algún cliente y nos hace alguna pregunta referida, o a nosotros mismos nos van reteniendo y ahí empiezan a surgir las inquietudes. Así que, nada, a disposición. No me quiero demorar más, así que si ya les parece, empezamos con el tema. Yo lo que había preparado es un material en diapositiva, así que lo voy a compartir. Más que nada para que se haga un poquito más llevadero y para que nos podamos ir guiando con el tema. Lo que sí que quería saber si se ve bien, Luciana o alguien, si me puede avisar si se ve bien, así puedo continuar.
Bien, bueno, yo lo que había pensado, más o menos la estructura para que se tenga en cuenta, son 8 puntos. Algunos vamos a ir un poco más rápido y otros un poco más, nos vamos a detener un poquito, pero más que nada, porque como el impuesto a las ganancias antes tenía otro nombre, pero ya viene de hace varios años en Argentina, y no solamente es en Argentina, sino que es un impuesto, o sea, todos los países tienen, o la mayoría de los países tienen este tipo de tributación. Hay algunas partes de la historia que van a poder entender o nos van a servir para entender cómo llegamos al año 2021. Dos aclaraciones más para no perderme. Primero, que lo que vamos a estar viendo hoy es lo que es referido a impuesto a las ganancias. Cuarta categoría, el impuesto a las ganancias está dividido en 4 categorías, y lo que tiene que ver con empleados en relación de dependencia, ¿sí? Si bien el impuesto puede ser a lo mejor más genérico, nos vamos a encauzar únicamente en ese punto, ¿sí? Lo otro que quería decir, y que voy a tratar de dar la charla con dos aspectos. Primero, con un pie bien importante en lo que es la normativa, ya sea a nivel de leyes, a nivel de decretos o a nivel de resoluciones generales de AFIP, pero también voy a tratar de dar a lo mejor alguna opinión que fui construyendo a medida que fui liquidando este impuesto o a medida que fui estudiando este impuesto. Por eso no me gusta dejar de decir que, yo al margen de los baches que se van cubriendo con diferentes normativas, creo que el impuesto a las ganancias es uno de los mejores impuestos que tiene la tributación argentina, porque tiene un rasgo que es fundamental, que es un impuesto progresivo. Esto significa que quien más gana, más paga. Y no solamente que paga más porque aumenta la materia imponible, sino que también paga más porque se va incrementando la alícuota. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una estructura de liquidación donde a grandes rasgos funciona como una pirámide invertida. Tenemos todos los ingresos menos todos los descuentos y ahí llegamos a una ganancia neta, y a esta ganancia neta se le aplica una alícuota, pero la alícuota no es única, la alícuota va a depender según el rango que vayamos cayendo, por decirlo de alguna forma, según el rango que nos va tocando en lo que tiene que ver con el ingreso. En la última hoja van a estar las deducciones, van a estar las alícuotas y estos rangos que yo quiero explicar. Más o menos para que se entienda y no me quiero demorar tanto, el IVA es un impuesto que tiene una alícuota única. Si bien tiene una alícuota reducida y una alícuota incrementada, la mayoría paga la misma alícuota, que es un 21%. Entonces voy yo y compro una Coca-Cola, me sale un 21% más porque tengo que pagar ese impuesto. Viene una persona atrás mío que tiene el triple de capacidad contributiva y compra 15.000 botellas de la misma que acabo de comprar yo, paga exactamente lo mismo, paga un 21% más sobre eso que acaba de comprar. Eso hace que el impuesto sea totalmente regresivo y no tiene... ¿Qué pasa? Al final, los que menos tienen más proporción de pagar impuestos. Bueno, impuesto a las ganancias es totalmente al revés. Tiene un montón de cuestiones que fueron, como, por decirlo así para que se entienda, embarrando la cancha, pero en términos generales sigue manteniendo esa estructura de que quien más gana, más paga. Bueno, dicho esto, ahí vemos en la pantalla los 8 puntos. El primer punto es una presentación del tema, por qué surgen algunas preguntas, de dónde sale, preguntas que hemos escuchado, que están en los diarios, que están en los noticieros. Después tenemos el marco normativo, lo que es bien genérico, hasta lo que fue el año pasado, hasta lo que fue el 31 de diciembre del 2020. Después tenemos los aspectos generales de la imposición, qué retengo, cómo retengo, quién paga, cómo se paga, por qué se retiene ese determinado monto. El cuarto punto es la evolución de las deducciones. No quiero, o me parece que por ahí no es importante quedarnos en lo que es estrictamente el importe. ¿Por qué? Porque pasaron muchos años, vamos a ver números ínfimos. Lo importante va a ser cómo fue evolucionando a lo largo de los últimos años y que se establecieron determinadas categorías de contribuyentes. Eso por ahí lo que más me gustaría que quede, porque después el número es irrelevante y lo podemos buscar y es fácil de encontrar.
El quinto punto, por ahí son algunas especificaciones de determinados conceptos que se liquidan en sueldo. El sexto punto, que es bastante importante, es lo que es el CIRADIC, que es un sistema que establece AFIP, donde los empleados informan las deducciones y los empleadores toman las deducciones. Es como una fase intermedia. El séptimo punto son las modificaciones que se dieron en el año 2021, y el octavo punto son las deducciones específicamente, ¿sí? Bueno, vamos a ir pasando la primera parte, que es la presentación y visión general del tema. Nada, por ahí lo que quise poner fueron algunas preguntas o algunos interrogantes que van surgiendo, que nos pueden surgir a todos nosotros y nosotras desde determinados puntos de vista. Es decir, nos puede surgir porque somos empleados en relación de dependencia y no entiendo por qué me descontaron, me puede surgir porque trabajo en un estudio contable y viene un cliente y me pregunta, che, mirá, tengo 3 recibos de sueldo, en uno me retuvieron 1.000, en el otro 5.000 y después me devolvieron 3.000, no entiendo nada. Eso es, o al menos desde lo que pude tener de práctica profesional, que hay veces que genera muchas inquietudes, el tema de que no es lineal. Hay mucha gente que me ha comentado y por ahí lo sigue diciendo, a mí me gustaría que me retengan, no sé, que me retengan 5.000 pesos todos los meses. Y si me retienen 5.000 pesos todos los meses, yo ya estoy, no me interesa más nada. El impuesto a las ganancias no funciona de esa forma, no es lineal. Si bien es un impuesto anual, tiene retenciones mensuales que, por ejemplo, imagínense que se viene una paritaria, la paritaria generalmente es en cuotas, donde vengo cobrando lo mismo, de repente se me incrementa un 20% el sueldo, y el impuesto a las ganancias, en vez de incrementarse un 20%, se incrementó un 35%. Entonces, me llaman por teléfono al estudio o me preguntan algún compañero, alguna amiga o quien sea, me dice, che, al final no me convenía que me apliquen el aumento. Bueno, no es así. Esto es porque es un impuesto progresivo que va saltando de escala. Lo que se hace es un ajuste a medida que va pasando. Bueno, más que nada, lo que quería ver si a lo mejor ya han escuchado algunas de estas preguntas, ¿por qué me devolvieron el impuesto? ¿Cuándo se devuelve? ¿Cuándo se hace la liquidación anual? ¿Por qué? ¿Por qué el impuesto es anual pero tengo retenciones mensuales? ¿Por qué me retienen si yo no tendría que pagar? Bueno, eso más que nada lo que quería hacer era tratar de poner algunas preguntas que sirvan como disparadoras. Bueno, acá ya entramos a lo que es la segunda parte de estos 8 puntos. Y nada, yo acá lo que traté de hacer es un cuadrito lo más escueto posible, pero para que se entienda, obviamente que estas normas que están en el cuadrito son sumamente largas, tienen un montón de puntos que se fueron modificando, que se fueron derogando, que se fueron incrementando, valores que se van actualizando, pero más que nada arrancamos con lo que es la ley 11.683, paréntesis que no lo hice y pido disculpas al principio, impuesto a las ganancias es un impuesto nacional, ¿sí? Que lo regula el Congreso Nacional. No hay tributos sin ley. Cualquier modificación, y lo digo entre comillas, debe salir por el Congreso Nacional, debe salir por los representantes de los argentinos, ¿sí? Se supone que el impuesto a las ganancias es igual, con un cambio para lo que es región patagónica, para todo el mundo, para todos los argentinos, el impuesto debería ser igual. Dicho esto, la ley 11.683, que es una ley nacional que por ahí se la conoce, tal vez como lo que es la ley de procedimiento fiscal, donde establece determinados puntos de cómo deben actuar los sujetos pasivos. En esa ley lo que se estableció fue que se creó la figura del agente de retención, ¿sí? ¿Quién es el agente de retención? Para hablarlo y para que se entienda, es el que maneja el dinero, por decirlo de alguna forma. Supónganse que un trabajador que tiene que pagar impuesto a las ganancias, si no tuviera el agente de retención que le retiene mensualmente, tendría que ir y liquidar su propio impuesto y después ir y pagarlo. Nada, eso puede ser que pase, como puede ser que no pase, puede ser que sea engorroso, puede ser que en determinados montos no se haga. Entonces, lo que hizo la ley, a través de este artículo, establecer un agente de retención, es crear un agente que actúe de medio y que sea el quien tenga la obligación de ingresar el impuesto. ¿Sí? Después el agente de retención puede decir
che, mira, yo no lo ingresé, pero el trabajador lo ingresó, bueno, eso ya será un tema de responsabilidades, pero ese sería como el marco de por qué el empleador tiene que retener impuesto a las ganancias a los empleados. Paréntesis, no es la única obligación que tiene el empleador de retener, sino que tiene otras obligaciones vinculadas con el trabajador. Después tenemos lo que es la ley 2628, que es la ley del impuesto a las ganancias. Esta ley tuvo y va a seguir teniendo infinidad de modificaciones. Hubo una modificación importante en el 2019 a través de la ley 27.430, y en el mismo 2019 a través del decreto 824 lo que se hizo fue establecer un código para ordenar todo lo que tiene que ver con la ley de impuestos a las ganancias, porque si no quedaba el artículo 4 modificado por la ley tal, modificado y modificado y modificado. De todas formas, en el 2021 se volvió a modificar la ley. Lo que es la resolución 4003, que es la resolución general de AFIP. AFIP es el organismo recaudador de este impuesto. Entonces, lo que hace AFIP es establecer un mecanismo de cómo tengo que ir haciendo las retenciones. Quién las tiene que hacer y cómo las tiene que hacer. Y cuáles son las obligaciones tanto del empleador como del empleado. Y después hay un montón de resoluciones. Yo acá traté de poner las más importantes. Hay dos resoluciones más que son la resolución general 3418 y la resolución general 3966, que son las dos vinculadas a lo que es el CIRADIC. Como el CIRADIC también tenemos un apartado especial que es el apartado 6, pero es un sistema que establece AFIP, por el cual el trabajador ingresa todas las deducciones, ingresa la carga de familia, ingresa todo lo que tiene que ver vinculado al impuesto a las ganancias, y el empleador lo toma desde ahí. Y la resolución general 3966 lo que hizo fue establecer que el CIRADIC sea obligatorio para todos los trabajadores. En un momento subsistieron dos sistemas, un sistema que era el formulario 572 manual y un formulario que era el 572 web. Subsistieron, después se determinó que para determinada categoría de contribuyentes iba sí o sí la web, y ahora es todo por la web, todo con quit o quit y clave fiscal. Bueno. Para ir siguiendo, ya entramos en el punto número 3, que el punto número 3 son los aspectos generales de la imposición. Nada, yo acá lo que traté de poner es algunos conceptos, no sé si básicos, pero sí algunos puntos que por ahí siempre andan dando vuelta de por qué el empleador es agente de retención. Y esto lo he escuchado tanto como profesional o como me ha pasado a mí, bueno, o también estuve mucho tiempo liquidando impuestos a las ganancias para una institución. Entonces, ¿por qué el empleador me saca parte de mi sueldo si el impuesto lo pago yo? Bueno, la tributación de la base argentina es autodeterminativa. Esto significa que cada contribuyente debe determinar su obligación. Esto es en lo que es a nivel nacional, lo que es a nivel nacional en su mayoría. Imagínense, por ejemplo, el impuesto inmobiliario. Nadie determina lo que es el impuesto inmobiliario. Llega la boleta o llega una credencial y va y se paga a través de débito efectivo. Bueno, el impuesto a las ganancias es un impuesto autodeterminativo. Yo le digo al fisco como sujeto contribuyente, gané 100, me descontaron 20, tengo que pagar por 80, le tengo que pagar 3, voy y lo pago. Para que sea un poco más ágil y sencillo este tema de la autodeterminación, se crearon instrumentos o se crearon agentes de retención. Entonces, al fin y al cabo, se le traslada la obligación a lo que es el agente de retención, a lo que es el empleador. No sé si hasta ahí vamos. La segunda por ahí pregunta es, ¿quiénes son los sujetos pasibles de retención y en qué momento? O sea, ¿quién debe pagar o a quién hay que retenerle y en qué momento? Bueno, hay que retenerle a quienes reciban las rentas que establece la ley de impuesto a las ganancias en el artículo 82, si no me equivoco. Es decir, quien perciba sueldos, quien perciba jubilaciones, es sujeto pasible de retención. Después será otra historia si hay que retenerlo o no, pero en principio es sujeto pasivo de retención. ¿Y en qué momento se hace la retención? Hay en dos momentos que se hace la retención. Un momento es cuando se efectiviza el pago, es decir, cuando cobro el sueldo, sea el último día hábil del mes, o sea el quinto día hábil del mes, el sexto, cuando percibo sueldo, se supone que el agente de retención debe retener.
Esto es lógico, ¿por qué? Porque es ahí cuando efectivamente está el dinero disponible, digamos, no me puede retener cuando no me paga. ¿Qué pasa? Al ser un impuesto anual y pueden ir surgiendo modificaciones en el año, lo que se estableció fue una liquidación anual o final. Final es si se da antes de que termine el año, ¿por qué? Porque se cambió de trabajo, renunció, se jubiló, lo que sea, ahí me hacen una liquidación final y ahí se hace como un reajuste del impuesto. Bueno, no sé si hasta ahí vamos, cualquier cosita me van avisando. ¿Cómo se determina el importe? Bueno, esto es importante. La ley de impuesto a las ganancias, en lo que es en el marco general, establece dos conceptos. Un concepto que es el criterio de lo devengado y otro concepto es el criterio de lo percibido. En lo que es lo devengado es a medida que pasa el tiempo. Imagínense que yo tengo una empresa donde vendo y vendo, hay particularidades, ¿no? Pero digo la generalidad. Tengo una empresa y vendo, pero cobro en cuotas. El hecho imponible nace cuando se genera la venta. Después, si lo cobro o no lo cobro tardío, lo cobro en 10 años, lo cobro hoy, lo cobro cuando sea, no pasa nada. El sujeto empresa debe pagar por el criterio de lo devengado. En cambio, en lo que es la persona en relación de dependencia, el trabajador paga por el criterio de lo percibido y se le retiene por el criterio de lo percibido. Esto es muy importante porque a la hora de liquidar sueldos o a la hora de percibir sueldos o a la hora de controlar estas retenciones que se van haciendo, yo lo que tengo que tener en cuenta es los sueldos percibidos en el año fiscal. ¿Qué significa esto? Imagínense una empresa que paga el último día de cada mes. Yo los sueldos que tengo que tener en cuenta son los sueldos que se pagó del 1 de enero al 31 de diciembre, es decir, todo el año completo. Ahora imagínense una institución, una empresa que paga el sueldo al tercer día hábil del mes siguiente. El sueldo de diciembre lo voy a cobrar en enero del año siguiente, entonces, por lo tanto, yo ese diciembre lo tengo que dejar para el año siguiente. Al fin y al cabo, siempre va a haber 12 sueldos más los 2 aguinaldos. Pero lo importante es ver cómo encajan esos 12 sueldos, porque que sean 12 sueldos no significa que vaya de enero a diciembre. Puedo ir incluso de diciembre a noviembre más los 2 aguinaldos. El aguinaldo, si bien está establecido que el aguinaldo hay que pagarlo antes del 18 de diciembre, puede pasar que una empresa o una institución no lo pague, entonces lo pague el año siguiente, eso entra como ganancia del año siguiente. Esto es importante a la hora también, no solamente de la liquidación, sino de que su control, porque cuando viene alguna persona al estudio y me dicen, che, mira, no me coincide mis recibos de sueldo con la liquidación anual de impuesto a las ganancias. Bueno, puede que no coincida porque estás tomando mal los sueldos, o puede que no coincidan porque se pagó al mes siguiente. Bueno. Lo otro, el cuarto punto es el importe a retener. ¿Cómo se retiene? ¿Por qué se retiene? Bueno, más que nada para que vean por ahí una estructura que es bien básica y bien escueta. La ganancia bruta acumulada. ¿Qué significa ganancia bruta acumulada? El impuesto a las ganancias es un impuesto anual, ¿sí? Esto es re importante el tema de la periodicidad porque, por ejemplo, el IVA, todos pagamos IVA, pero lo liquidan los responsables inscriptos, pero el IVA, por ejemplo, es un impuesto mensual. Yo mensualmente tengo que liquidar la posición mensual del IVA, determinarlo y pagarlo o que me quede crédito fiscal a favor. Eso es mensual. El impuesto a las ganancias es un impuesto anual. ¿Qué pasa? Tiene retenciones mensuales. Entonces, cuando se habla de ganancia bruta acumulada, de deducciones acumuladas, de lo que es la alícuota acumulada a un determinado periodo, es porque yo tengo que ir acumulando mensualmente lo que voy ganando. En términos netos, y en términos netos correspondientes a los descuentos obligatorios, ¿no? Yo cobro enero y cobro 100 y me descuentan 20, tengo un neto de 80. Cuando voy a liquidar el impuesto de febrero, tengo que sumar enero más febrero. Tengo que descontar las deducciones y los descuentos obligatorios de ley de enero y de febrero. Eso me va a dar una ganancia acumulada, ¿sí? Por eso se va acumulando mes a mes. Esto es re importante el tema de la acumulación, porque esta acumulación, por un montón de motivos, porque se aplicó paritaria, porque cobré un premio, porque tuve más horas extras, por lo que sea,
puede que esta acumulación me haga saltar de escala, y cuando me hace saltar de escala es cuando pago más. Yo lo que tengo que ir haciendo es la acumulación cada uno de los meses, aplico la alícuota correspondiente a ese mes, que después lo vamos a ver en la última hoja, está todo el tema de cuáles son las tablas a aplicar, pero lo importante es que se va acumulando, determino un impuesto, que es lo que se llama el impuesto determinado, y a ese impuesto determinado lo que tengo que hacer es restarles todas las retenciones que tengo acumuladas. Cuando liquido y cuando determino el impuesto, o mejor dicho, cuando determino el impuesto en el mes de enero, no tengo ningún tipo de retención acumulada. Ahí el impuesto determinado coincide con la retención. Ahora, suponete que llegamos a julio, tengo que determinar el impuesto determinado acumulado a julio y descontarle o sumarle todas las retenciones que fui teniendo a lo largo de los meses y todas las devoluciones que fui teniendo a lo largo de los meses. No sé si más o menos hasta ahí vamos. Cualquier cosita me van avisando, por favor. No sé si se van teniendo. Acá otra vez pues es re importante el tema de la periodicidad anual y de las retenciones mensuales, ¿sí? Y esto también es importante, ¿por qué? Porque el empleador es el que hace la retención. Y hace la retención, pero juegan un montón de variables. Y esto es por ahí lo que pasa, que a veces, no sé, me ha pasado con un montón de clientes o compañeros, o mismo cuando hacía las retenciones, cuando trabajaba en una institución, yo decía, che, mira, tengo el mismo sueldo y me incrementó la retención. Venía cobrando siempre 100, 100, 100, la retención era 10, 10, 10, ahora es 35. Vos decís, ¿qué? ¿Cómo puede pasar? ¿Funcionó algo mal? ¿Salió mal el sistema? ¿Me confundí cuando sumé? ¿Me confundí cuando resté? Bueno, el empleador lo que tiene diferentes focos de información, ¿sí? El empleador tiene y sabe cuánto te tiene que pagar, y sabe cuándo se aplica la paritaria, y sabe cuáles son los descuentos obligatorios, sabe cuáles son los descuentos que no son obligatorios, por ende no los tengo que tener en cuenta. Pero hay una cosa que es la que tiene que hacer el trabajador, que lo vamos a ver más adelante, pero más que nada para que se entienda por qué no hay certidumbre, o sí podría haber certidumbre, pero no es lineal, el tema de las retenciones. ¿Por qué? Un mes me puede dar a retener y el otro mes me puede dar a devolver. El trabajador es quien debe informar a través del CIRADIC las diferentes modificaciones, los diferentes puntos a tener en cuenta en cuanto al impuesto a las ganancias. Entonces, imagínense un caso de, por ejemplo, un pluriempleo. Pluriempleo se da mucho en un montón de ramas, pero imagínense un pluriempleo en lo que tiene que ver docentes, un pluriempleo en lo que tiene que ver la salud. Pluriempleo significa que tengo más de un empleador. Perdón si esto no lo dije. Cuando yo tengo más de un empleador, como el impuesto a las ganancias es único, debo elegir quién va a ser mi agente de retención. Entonces, imagínense que yo trabajo en 3 escuelas, elijo quién es mi agente de retención, después voy a explicar cómo se elige. Elijo quién es mi agente de retención, y a ese agente de retención le tengo que mandar toda la información. Le tengo que decir, mira, yo en la escuela de Villa Gobernador Galvez gané tanto, en la escuela de Alvear gané tanto, y vos, escuela de Rosario, ya sabes cuánto me ganaste. Si yo a lo mejor soy una persona prolija y que voy haciendo lo que es la tarea, voy cargando el CIRADIC, puede que las retenciones se vayan acomodando. Ahora, si paso 6 meses sin actualizar los sueldos, me van a retener poco. Cuando informo los sueldos de 6 meses de las 2 escuelas, además de la que trabajaba, lo que me va a pasar es que la retención se dispare. Entonces, no me puede venir la persona a decir, che, mira, vos que me liquidaste el sueldo, yo siempre tuve el mismo sueldo, ¿cómo puede ser que ahora me retuviste 6 veces más de lo que me venía reteniendo? Bueno, hice eso porque vos me informaste a través del CIRADIC algo que yo no tenía en cuenta. ¿Qué pasa? Con esto que venimos diciendo, que es un impuesto anual, con retenciones mensuales, y se va haciendo un recálculo mes a mes. Pero, ¿qué pasa? A fin de año, o mejor dicho, al año siguiente, lo que yo debo hacer es una liquidación anual. Es decir, che, fíjate todo lo que hiciste durante el año 2020, fíjate todo lo que hiciste durante el año 2021, y decime si le retuviste bien o si le retuviste mal. No necesariamente le puedo retener mal porque
me confundí. Le puedo retener de menos porque no tenía información, le puedo retener de más porque me apareció nueva información, le puedo retener diferente porque me modificó alguna norma y no la tuve en cuenta. Generalmente, imagínense este caso. Las cargas de familia hay que informarlas a través del CIRADEI, ¿sí? Independientemente si yo ya las tengo informadas al empleador, si yo ya las tengo informadas a ANSES, si lo cobro por recibo de sueldo, si cobro la asignación por hijo, independientemente de todo eso, yo tengo que informar si tengo carga de familia y si esa carga de familia la puedo deducir. Perfecto. Imagínense que yo, en vez de nada, tengo una hija de 5 años, nunca pagué impuesto a las ganancias, de repente empiezo a pagar impuesto a las ganancias, me olvido, hablo con una amiga que es contadora, me dice, che, ¿vos la cargaste a la nena en el CIRADEI? No, ¿cómo? No sabía, si ya el empleador sabe que la tengo, si ya me tomé licencia por maternidad hace 5 años, ¿cómo no vas a...? No, hay que cargarla, y hay que cargarla todos los años. Ah, bueno, ¿hasta cuándo tengo tiempo? Hasta tal fecha. La cargo y esa nueva información lo que hace es generarme una modificación. Esa modificación impacta en la liquidación anual y ahí ¿qué puede pasar? Puede pasar que el monto a retener haya sido exactamente igual a lo retenido. Entonces no surge ningún ajuste. Puede pasar que haya tenido retenciones en exceso. Entonces, una vez que se efectiviza la liquidación anual, me tienen que devolver lo que me retuvieron en exceso. O puede ser que me hayan hecho retención en defecto y al próximo pago de la liquidación anual me tienen que hacer la retención de lo que me faltó pagar. Por eso muchas veces pasa, y esto no es, yo me he cansado de escuchar los reclamos, digamos, en los meses de abril, mayo, junio, siempre va cambiando, depende del año, se hace la liquidación anual y de repente en ese mes las personas tienen en su recibo de sueldo 2 retenciones o 2 conceptos de impuesto a las ganancias. Uno que tiene que ver con lo que es el sueldo del mes y otro que tiene que ver con el ajuste del año anterior, ¿sí? Cuando hace el ajuste, ahí me queda cerradísimo. No sé si más o menos hasta ahí vamos bien, no me quiero demorar más en lo que son por ahí estos puntos básicos, pero cualquier cosita, por favor, si hay algún ejemplo que no se entendió, lo que sea, lo anotamos para el final. El cuarto punto es lo que tenía pensado como la evolución de las deducciones. Bueno, como vimos, el impuesto a las ganancias cae sobre la ganancia bruta, tenemos los descuentos obligatorios, y después tenemos las deducciones generales y las deducciones personales. Las deducciones personales es lo que caen según mi condición, sí, no quiero decir mi condición civil porque está mal, pero sí por mi condición individual. Yo creo que todos acá, o al menos la mayoría, han escuchado en la tele, en el noticiero, en algún diario, hemos leído, un soltero paga de impuestos a las ganancias tanta cantidad de plata y un casado con 2 hijos paga tanta cantidad de plata. Y no, a lo mejor no sabemos por qué, cómo, qué tiene que ver. Bueno, por ahí lo que hacen los medios es tratar de hacer una simplificación, no es tan lineal, no todos los solteros pagan lo mismo, no todos los casados pagan lo mismo, no todos los casados con hijos pagan lo mismo, pero esto que se tiene en cuenta es como importes que la ley de impuesto a las ganancias establece y se supone que si sos casado y el cónyuge no, para el 2021 se modificó esta parte o se arregló un poquito, pero imagínense que un casado que tiene el cónyuge a su cargo tiene como más gastos, entonces lo que hace es establecer una deducción. Una persona que tiene hijos, independientemente si está casado o no está casado, hijos menores de 18 años o incapacitados para el trabajo, tiene que tener tiene más gastos, entonces debe pagar menos impuestos. Paréntesis. Todos estos puntos, lo que son las deducciones generales, las deducciones personales, es lo que hace, a mi criterio, que el impuesto a las ganancias sea un impuesto muchísimo más rico, porque tiene en cuenta cuál es la capacidad contributiva de la persona, ¿sí? Sin detenerme en lo que son los importes, yo quiero mostrarles las 2 tablitas que siguen, que corresponden a la evolución de lo que fueron los importes de la ganancia no imponible, la deducción especial, las cargas de cónyuge, hijo y otras cargas. Ahí lo que se puede ver en la tablita son 5 columnas, que en la primera es la norma, es decir, de dónde salió este importe. La segunda es la vigencia. Fíjense que esto por ahí es importante, que no siempre dura un año.
nada, capaz que sea obvio, pero por las dudas lo aclaro, ¿por qué se van actualizando estos valores? Estos valores se van actualizando porque vivimos en un contexto inflacionario, entonces estos valores estuvieron muy planchados durante muchos años, pero de repente tuvieron que incrementarse porque se fueron dando paritarias. Por eso, a mí, aunque tal vez me haya confundido, pero no quiero o no soy muy partidaria de decir aumentan el valor de las deducciones, sino más bien lo que va pasando es ir actualizándose para seguir el ritmo de la inflación, ¿sí? O para al menos tratar de seguir el ritmo. Sin detenerme en los importes, fíjense en la columna número 3, que para mí me parece que es la central. En el 2015 2013 y después en el 2015 se volvió a repetir y peor. Fíjense que veníamos más o menos con el mismo universo de personas y después se trató de hacer un poco más progresivo. Yo puntualmente no estaba muy de acuerdo en su momento cuando se estableció, lo único que se hizo por ahí hacer más parches, pero se estableció una subcategoría de contribuyentes y era que según el sueldo bruto que vos tenías a un momento determinado que se había quedado congelado, teníamos la ganancia no imponible, se iba incrementando. Nada, esto es anecdótico, pero sí me gusta que quede lo que tiene que ver con que se determinaron determinadas categorías según sueldos brutos que quedaron congelados. Imagínense esto pasó en agosto del 2013. Quien ganaba menos de 15.000 pesos brutos en ese momento por mes no pagaba más impuesto a las ganancias. Imagínense que al mes siguiente, en septiembre, una persona tenía un aumento por cambio de función, es decir, dejaba de ser categoría Z para ser categoría, el sueldo se le triplicaba y estuvo un montón de tiempo sin pagar porque seguía vigente la norma que había quedado con el sueldo congelado en 15.000 pesos, lo que hizo totalmente un desastre en lo que tiene que ver con mi compañero gana lo mismo que yo y no paga, ¿y yo por qué pago? Y vos pagás porque hiciste una hora extra en enero del 2013, entonces ya quedaste con signo de comillas, enganchado en el impuesto. Fíjense que esto es importante, que estas modificaciones, que fueron como medias enjabonosas, digamos, se dieron por decreto, incluso por una resolución de AFIP. Esto que no había consenso a nivel del Congreso, a nivel de los representantes, para hacer estas modificaciones, y sin embargo pasaron. Por ahí, a lo mejor si hay algún abogado o algún estudiante de Derecho, yo siempre pensé que la pirámide jurídica teníamos que por ahí tener en cuenta la Constitución, teníamos que tener en cuenta los tratados internacionales. Bueno, hay veces que funciona totalmente al revés. Lo que dice el aplicativo AFIP es lo que manda. Nada, anecdótico. Bueno, acá tenemos los cónyuges, hijos y otras cargas. Otras cargas eran abuelos, nietos. En un momento dejaron de existir. Desde el 2017 se dejó de poder deducir a lo que eran otras cargas y se quedó limitado a cónyuge, hijos. Y en el 2021 también podemos deducir lo que es el concubino, concubina. Bueno, esta tablita lo que hay, por ahí trata de mostrar, y era más o menos lo que veníamos hablando, porque nada, está bueno para ahí a ver que se entienda, digamos, cómo es la deducción. El trabajador es quien tiene la obligación de presentar el CIRADIC. El CIRADIC es donde se cargan todas las deducciones, ¿sí? Que en el punto 6 lo vamos a ver. Es donde yo cargo que estoy casada, que tengo hijos, que pago un crédito hipotecario, que pago un alquiler, que tengo una prepaga, que tengo un seguro de vida. El empleador toma toda esa información y con los sueldos que paga hace la liquidación del impuesto. La liquidación del impuesto lo que hace es determinar una retención o una devolución que tengo que ir contrastando con todas las retenciones y devoluciones que fui haciendo en el año. Una vez que se termine el periodo fiscal, se corta y arranco de nuevo. Y después hago lo que es la liquidación anual. Bueno, la parte número que sigue era un poco establecer algunos puntos muy básicos que por ahí andan dando vuelta, es ¿sobre qué pago impuesto a las ganancias? Bueno, el impuesto a las ganancias es un impuesto genérico. Se paga por todo salvo que haya algo en contrario. Entonces, cuando uno tiene que ver o cuando uno tiene que analizar un recibo de sueldo, la generalidad es que paga por todo. Después hay conceptos que efectivamente van a quedar afuera, pero para tenerlo en cuenta, impuesto a las ganancias, si bien después termina siendo neto, yo arranco de lo bruto, arranco de todas las remuneraciones sin ningún tipo de deducción. Después sí vamos sacando.
el otro punto que por ahí quería agregar era lo que es el aguinaldo proporcional. El aguinaldo proporcional, ¿qué pasó? En el año 2017, y nada, yo creo que un montón de modificaciones se van como dando a demanda. ¿Qué significa? Hay problema, hay problema, hay problema, se sale una modificación para tratar de solucionar ese problema. El aguinaldo es un tercer sueldo que se paga en el año y se pagan 2 cuotas, en junio, julio y en diciembre. Cuando se hacían estos pagos, lo que hacía era saltar mucho la ganancia sujeta a retención. Al saltar, hay veces que la retención se triplicaba o se cuadriplicaba porque incrementaba mucho la alícuota. Entonces, lo que se hizo en el 2017 es que en vez de que ese aguinaldo se pague cuando se cobra, nada. Algunos dicen que no, a mi criterio, en la práctica sí se viola el criterio de lo percibido. El impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo se va calculando sobre la 12ª parte del sueldo. Entonces, a mí cuando me liquidan el sueldo de enero, yo pago por el sueldo de enero más la 12ª parte del aguinaldo. Y así con cada uno de los meses. Cuando se hace la liquidación anual, se hace un recálculo y digo, che, ¿cuánto me liquidaste? 100. Ah, pero yo cobré de aguinaldo 120. Listo, pagá por la diferencia de los 20 porque el resto ya lo pagaste. Lo cierto que esto es como, lo que trata de hacer es que haya una armonización de la retención del impuesto mensual. Otra de las modificaciones que fue bastante importante fue lo que tiene que ver con las horas extras, que también era un caos. Había algunos gremios que tenían mucha más fuerza que otros y lo que se cobra por concepto de horas extras era importante. Entonces se establecieron 2 modificaciones. La primera modificación es que las horas extras al 100%, o sea, lo que serían horas extras feriadas, la diferencia entre la hora extra normal y la hora al 100% está exento. Ejemplo burdo, la hora extra al 100% sale 200 pesos y mi hora extra normal sale al 100, esa diferencia de 100 pesos es la que paga y la otra está exenta, no paga impuestos, ¿sí? Y la otra punto que se hizo con respecto a las horas extras es que la totalidad de horas extras no se tiene en cuenta para la determinación de la alícuota del impuesto. ¿Qué significa? Esto es un impuesto progresivo, que tiene diferentes escalas y yo puedo pagar al 5%, al 9%, al 15%, al 19%, así hasta el 35%. Yo agarro la ganancia neta sujeta a impuesto y le resto todas las horas extras, exentas y no exentas, todo, y ese importe es el que voy a agarrar y voy a llevar a la tabla y voy a decir, che, yo pago al 9%, perfecto, ¿y cuánto pagás? Pago por la totalidad de la remuneración, pero lo que me hace esto es que cae a una alícuota más chiquita. No sé si se entiende, cualquier cosita me dicen o lo podemos ver después. Pero lo que trata de hacer esta modificación de las horas extras es que no haya un salto repentino en la alícuota. Bueno, ya vamos llegando a los 2 últimos puntos, que queda lo que es el CIRADIC y queda lo que son las modificaciones del 2021 y el valor de las deducciones. Bueno, el CIRADIC ya lo venimos nombrando, pero es el sistema de registro y actualización de deducciones de impuesto a las ganancias. Básicamente lo que es, y como muchas cosas, no solamente lo que tiene que ver por cuestión impositiva, sino que ahora para sacarnos el registro, para sacarnos, no sé, bueno, para sacar un Z, para la transferencia de los autos, para sacar una transferencia de un inmueble, tenemos que entrar a la página FIP con quit y con clave fiscal, o QUIL. El impuesto a las ganancias funciona de la misma forma. Tiene un servicio y este servicio está dividido en 2. CIRADIC trabajador, que entra el empleado, y CIRADIC empleador. En el CIRADIC trabajador lo que hace el empleado es decir, che, mira, yo vivo en tal lugar, mi domicilio es tanto, mi teléfono es tanto, y mi empleador o empleadores son todos estos, o es esta persona. En el caso de pluriempleo pueden pasar 2 cosas. Cuando yo determino a mi empleador o cuando yo cargo, generalmente es toda información que está cargada previamente en AFIP y la tengo que validar. Lo que me pregunta es, che, vos tenés un solo empleador, listo, ese es tu agente de retención. No importa si yo pague o no pague, pero al fin y al cabo ese va a ser mi agente de retención. Ahora, puede pasar que yo tenga varios empleadores porque soy enfermero y trabajo en un hospital público y trabajo en un hospital privado y además hago guardias en la provincia de Buenos Aires, listo.
el que más me paga va a ser mi agente de retención. Yo me paro el 1 de enero del 2021 y digo, ¿quién me pagó más en el 2020? Me pagó más el hospital público, listo, vos sos mi agente de retención y a vos, hospital público, te voy a decir cuánto gané en el hospital privado y cuánto gané en el hospital de Buenos Aires que hago guardias. Y vos, hospital, que fuiste mi agente de retención, que fuiste el que más me pagaste, vas a ser mi agente de retención por la totalidad de los sueldos. Siempre sueldo, obvio, ¿no? No estamos hablando de la totalidad de los ingresos. Yo podría ser profesional y ser monotributista, eso no tiene nada que ver con los sueldos, es únicamente sueldos. También puede pasar que haya pluriempleo en un mismo año, pero no pero en determinados momentos. Soy trabajadora, de repente en julio, junio, agosto me llega la jubilación, me voy a mi casa, y ¿quién va a ser mi agente de retención? Va a ser o la caja particular, provincial, municipal, o el ANSES. Entonces yo voy a tener que entrar a FIP y le voy a decir, mira, del 1 de enero al 31 de julio, mi agente de retención fue Asindar. El 1 de agosto me salió la jubilación, Asindar, vos no tenés más nada que ver, mi agente de retención va a ser ANSES. Y a ANSES le voy a decir, che, vos me vas a pagar por primera vez la jubilación en agosto, pero yo ya cobré sueldo en enero, febrero, marzo, abril, por todo esto. No sé si me van siguiendo, perdón si hablo muy rápido, pero son bastantes temas y nada, trato de que quede lo más completo, seguramente se me escape algún detalle. ¿Hasta qué momento puedo presentar este formulario? Esto es importante porque el impuesto a las ganancias es un impuesto anual que tiene retenciones mensuales y yo cobro el sueldo todos los meses o por quincena, porque bueno, también pueden haber liquidaciones por quincena. Nada, la obligación es presentarlo al inicio del año y ante cualquier modificación. Y tengo tiempo hasta el 31 de marzo del año siguiente para hacer alguna modificación, ¿sí? Es decir, yo tuve tiempo hasta el 31 de marzo del 2021 para cargar las modificaciones del 2020. En los periodos de enero, febrero y marzo yo puedo cargar y actualizar el 2021 o puedo cargar y modificar lo que fue el 2020, ¿sí? Imagínense esto. Tengo un hijo y lo tengo acá a partir del 1 de agosto. Perfecto, yo lo cargo el 1 de agosto. Al año siguiente tengo que volver a validarlo, ¿sí? Esos son con situaciones que se dan una vez al año o tienen fecha de inicio y fecha de fin. Cuando el hijo cumple los 18 años no lo puedo deducir más. Pero ¿qué pasa? Imagínense que yo pago una prepaga, la prepaga se puede deducir del impuesto a las ganancias, entonces yo le tengo que avisar al empleador, como le aviso a través del CIRADI, ¿cuándo le aviso? A ver, yo tengo tiempo hasta el 31 de marzo. Ahora, si yo lo hago el 31 de marzo del año siguiente, va a impactar en la liquidación anual. Si yo la prepaga la pago mes a mes y lo cargo en el CIRADI mes a mes, en cada una de las retenciones mensuales me van a ir quedando, se van a ir determinando con ese gasto que tengo que cargué en el CIRADI. ¿Sí? ¿Qué necesito para presentar el CIRADI? Quit o quit, clave fiscal, tengo que tener actualizado el domicilio fiscal electrónico que está compuesto por un correo electrónico válido y por un teléfono móvil, porque siempre son esos problemas, que se carga el correo y no se valida y que se carga un teléfono fijo y ahora necesita que sea un teléfono móvil y establecer cuál es la empresa. Bien, acá lo que puse fue una pantallita de cuál es la estructura. Bueno, acá son mis datos, pero tienen 6 puntos. El detalle de las cargas de familia, yo ahí cargo mi cónyuge, mis hijos, si los puedo deducir o no. El segundo punto es las ganancias liquidadas por otro empleador en el caso que haya pluriempleo. El tercer punto son todas las deducciones y desgravaciones. El cuarto punto son todo lo que tiene que ver con retenciones, percepciones y pagos a cuenta. Y el quinto punto son beneficios. Esto de beneficios, lo que estamos hablando es de jubilaciones, porque la jubilación tiene un apartado especial de retención y todo lo que tiene que ver con el sector patagónico, porque también el valor de las deducciones tienen un 21% más. Entonces yo ahí tengo que marcar si soy sujeto de beneficio del patagónico o si tengo una jubilación y a partir de cuándo. Acá para ejemplificar qué es lo que se puede deducir, detalle de carga de familia, lo tengo que cargar con el CUIL, tengo que cargar qué tipo de carga es, cónyuge, hijo incapacitado para el trabajo y el porcentaje de carga. Esto es importante porque en el 2017 o 2019, no recuerdo la fecha exacta, se modificó. Antes ambos padres y madres podían deducir al hijo
o a la hija, ahora solamente lo puede deducir uno, o si lo deducen los dos, los deducen en un 50%. Por eso es el porcentaje de carga. El punto número 2 es el importe de las ganancias que me liquidó otro empleador o otro empleado, o si me jubilé tengo que cargar las de mi empleador anterior. En el punto número 3, las deducciones, y que dentro de deducciones son varias, como vemos, tenemos cuota médico asistencial y cada una tiene su tope. Algunas tienen tope fijo de importe que se van actualizando y otras tienen tope de porcentajes de la ganancia no imponible, del monto facturado. Bueno, tenemos cuota médico asistencial, prima de seguro en caso de muerte o riesgo de muerte, primas de ahorros correspondientes a seguros mixtos, aportes de planes de seguro de retiro privado, donaciones, intereses por préstamo hipotecario, intereses, no la cuota, solamente el interés y tiene un tope fijo. Gastos de sepelio, gastos médicos y paramédicos, también tiene tope, gastos de adquisición de indumentaria y equipamiento para uso exclusivo del trabajo, alquileres de casa-habitación, deducción del personal doméstico, es decir, lo que le pago a las personas de casas particulares, tanto lo que pago de sueldo como lo que pago de contribución, aporte de sociedades de garantías recíprocas, vehículo de corredores y viajantes de comercio, intereses de corredores y viajantes de comercio y otras deducciones. Otras deducciones es por ahí lo que llamamos la deducción de las cajas jubilatorias, que los profesionales por ahí tienen una caja puntual y además de estar en relación de dependencia, ejercen su profesión liberal, pueden deducir lo que pagan de caja jubilatoria en el CIRADIC. Esos son los que son otras deducciones. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que algunas deducciones se van teniendo las retenciones, se van a tener que tener en cuenta las retenciones mensuales y otras no. Por ejemplo, los gastos médicos y paramédicos, que tienen un tope del 40% de lo facturado, con un límite del 5% de la ganancia neta sujeta a impuesto, entra en la liquidación anual. ¿Qué significa esto? Así como para ejemplificarlo, voy al dentista, voy al odontólogo, me cobra honorarios, estos honorarios me los factura, yo puedo deducir ese gasto. ¿Cuánto puedo deducir? Me cobró 10.000 pesos, puedo deducir hasta 4.000 pesos, que es el 40% de lo facturado. Y esos 4.000 pesos es eso o el 5% de la ganancia neta sujeta a impuesto, el menor. ¿Cuándo me lo van a tomar? En la liquidación anual. Yo lo puedo cargar cuando quiero, en el CIRADIC lo actualizo cuando quiero, pero recién el empleador me lo tiene en cuenta en la liquidación anual. Por eso en la liquidación anual, estos son otros puntos por los cuales la liquidación anual me da a retener o a devolver. En este caso me podría dar a devolver. Lo que es aporte de seguro también se tienen en cuenta en la liquidación anual, lo que es cuota médica va en la mensual, lo que son los gastos de indumentaria va en la mensual, lo que es en donaciones va en la mensual, donaciones a entidades exentas. Yo cuando quiero cargar la donación que le hice a mi primo, me va a saltar un cartelito que me va a decir, no, señora, su primo no es sujeto exento en el impuesto a las ganancias. Ahora, quiero cargar una donación que le hice a la Cruz Roja, si tiene el certificado de exención, puedo deducir eso. ¿Cuánto puedo deducir? Yo puedo cargar lo que quiero. Yo puedo cargar lo que efectivamente le doné, pero solamente el empleador me va a tener que tener en cuenta hasta el 5% de la ganancia neta sujeta a impuesto, el menor. Bueno, el cuarto punto era otras retenciones, percepciones y pago de cuenta. Esto tiene mucho que ver, o tiene mucho lo que es las percepciones por compra de moneda extranjera, o por ahí por algún gasto que tiene que ver con moneda extranjera, únicamente lo que es percepción, porque ahora también está el impuesto país, pero eso es un impuesto, no tiene nada que ver con el impuesto a las ganancias. Lo que es percepción se carga en este punto. Yo agarro, compro moneda extranjera, tengo que pagar un 35% más, soy empleado en relación de dependencia, me retienen impuesto a las ganancias, lo cargo en el CIRADIC y el empleador va a ser quien me lo devuelve. ¿Hasta cuánto me devuelve? Me devuelve hasta lo que me retuvo, no me puede devolver todo. El empleador me retuvo 10.000 pesos en todo el año por impuesto a las ganancias, perfecto. Yo cargué de percepciones 15.000 pesos de impuesto a las ganancias por compra de moneda extranjera, el empleador me va a retener, me va a devolver hasta 10.000 pesos. Los otros 5.000 tengo que presentar una declaración jurada y pedirle a FIP que me lo devuelva, que eso no tiene nada que ver con lo que es la materia de la charla, pero sí que se entienda, porque mucha gente o muchas personas piensan, che, mirá, el empleador me tiene que devolver los 50.000 pesos, qué bueno, qué bueno, qué bueno,
cuando le llega el recibo de sueldo, le devuelven 20. Y entonces, ¿cómo puede ser? Si a mí me retuvieron, yo acá tengo los comprobantes. Sí, perfecto, pero te tiene que devolver hasta lo que te retuvo el empleador. El resto, andá y pedí la devolución. Bueno, el punto número 5 de los trabajadores que son de la región patagónica, jubilado, pensionado, retirado, que tiene que marcar que tiene esa condición. Y lo que son ajustes es si yo tuve algún ajuste retroactivo, cómo lo puedo imputar en cada uno de los meses, los ajustes por garantía recíproca. Bueno, y acá llegamos más o menos a lo que es la última parte, creo que vamos bastante bien con el tiempo. Bueno, sí, vamos bien. Estas son las modificaciones que se introducieron en el año 2021. Nada, son dos cosas. Primero, ahí están cuáles fueron las normas. Una ley del Congreso Nacional, el decreto que promulga esta ley y establece determinados puntos, y la resolución general de AFIP que dice cómo hacer todas estas cosas que se les ocurrieron a nuestros representantes. Lo que quiero mostrar acá son tres cosas. Primero, que la escala normativa, ley, decreto, resolución, perfecto. Segundo, estamos hablando de modificaciones del año 2021. El año 2021 arrancó, yo creo que para muchas personas arrancó el 1 de enero. Las modificaciones fueron a partir del 21 de abril, la ley. No pasó nada hasta el 24 de mayo que salió el decreto. No pasó nada hasta el 14 de junio que salió la resolución de AFIP. ¿Qué significa esto? Durante enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, se retuvo según la vigencia de lo que estábamos hablando en el 2020. Si hay paritaria, se hubo paritaria, que generalmente se dan a comienzo del año, en el marzo, abril, o lo que sea, todo eso se retuvo con la escala del 2020. Ahí ocasionó un perjuicio, o al menos yo creo un perjuicio para los trabajadores. No solamente eso fue suficiente, sino que la normativa estableció que lo que se retuvo de más se devuelven 5 cuotas iguales, mensuales y consecutivas del sueldo de julio a noviembre. ¿Qué significa esto? Para que se entienda, las retenciones, el valor de las deducciones era de 10, vamos a suponerte. Perfecto. La ley estableció el 21 de abril que ese 10 para el 2020, para el 2021 no era más 10, sino que era 15. Buenísimo, qué bueno, incrementaron las deducciones. ¿Lo aplicamos? Sí. ¿Lo aplicamos en abril? No, porque salió la ley, pero no salió el decreto. Bien, listo, no hay problema. El decreto salió el 24 de mayo, 33 días después. Nada, sabes que nadie se esperaba que se actualice la ley, pero era tan engorroso y es tan engorroso que la resolución de AFIP para establecer el cómo salió el 14 de junio. Y salió el 14 de junio para ser efectivo en los meses de julio a diciembre. Nada, lo que es estrictamente económico, el impuesto como es anual va a pasar y va a ser exactamente igual. El tema es lo financiero, la disponibilidad de dinero, que yo la tendría que haber tenido en enero, como estaba en la ley anterior, que se incrementaba anualmente y se terminaba toda la historia ahí. No, se suspendió, más o menos lo mismo que pasó con el monotributo, se suspendió, se dejó en stand-by y se hizo en forma retroactiva en junio, julio, agosto, con efecto al 1 de enero. Pero bueno, las modificaciones dentro de todo fueron buenas, digamos. Las modificaciones a grandes rasgos son 6. La primera es la exención de lo que tiene que ver con horas extras. O sea, las horas extras ya estaban, pero se agregó lo que es el bono por productividad o fallo de caja o algún concepto similar. Es decir, que la persona que cobra, el trabajador que cobra bono por productividad o fallo de caja está exento. ¿Para todos? No. Para los que tienen haberes inferiores a 300.000 pesos por mes y con tope del 40% de la ganancia no imponible. También hay algunos conceptos exentos en lo que tienen que ver con la actividad militar. Nada, entiendo que el rubro militar debe haber tenido alguna fuerza porque no pasó con comercio, no pasó con sanidad o no pasó con algunos otros sectores, digamos. Se ve que ahí hubo una fuerza que estableció que determinados conceptos entran dentro de la bolsa de exención. Otra cosa exenta, el sueldo anual complementario. Para todos, no. Para los que obtienen ingresos brutos iguales o inferiores a 150.000 pesos mensuales. Buenísimo. Estos 150.000 pesos se van actualizando según la escala del RIP, es decir, anualmente 150 después va a pasar a ser otro valor. ¿Dónde está el problema? Es
el mismo de siempre, que lo dijimos creo que al inicio. Al haber inflación, yo hoy puedo cobrar menos de 150, mañana subo los 150, se me aplica paritaria, hice una hora, lo que sea. Lo que establece la resolución es que en la liquidación anual o final se va a ajustar ese tratamiento. ¿Qué significa? Que a lo mejor el sueldo anual, la primer cuota del sueldo anual complementario estuvo exenta, entre comillas, termina el año, hago la liquidación anual, como superé los 150.000 pesos, pasa a estar grabada y ahí es cuando me hacen todo el ajuste. La segunda modificación, que esto está buenísimo, o al menos creo yo que está buenísimo, la deducción por hijo incapacitado. Siempre se pudo deducir el hijo incapacitado. La diferencia entre hijo e hijo incapacitado para el trabajo, antes era el límite de edad. El hijo o hija se puede deducir hasta los 18 años, hijo o hija incapacitada sin límite de edad, pero ahora se incrementó en un 100% el valor de la deducción. Y la otra parte que también está buena, lo leo textual porque me gustó cómo estaba escrito, se amplía la deducción por cónyuge a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, público, notorio, estable y permanente de dos personas que convivan y compartan un proyecto común, sean o no, sean del mismo o diferente sexo, que se acredite en forma y condiciones que establezca la reglamentación. Nada, esto lo que agregó fue que además de poder deducir el matrimonio, ahora se puede deducir las uniones convivenciales. Siempre y cuando no el cónyuge o el de la unión convivencial no trabaje, obviamente, no obtenga la ganancia no imponible, o gane menos de la ganancia no imponible. Esta parte es como la parte central de la modificación y lo deben haber escuchado en todos lados, que quienes cobren menos de 2 modificaciones. Para los jubilados, que se incrementó la deducción especial, y para los empleados, quienes ganen menos de 150.000 pesos brutos mensuales, ya sea mensual o el promedio, están exentos, por decirlo de alguna forma. La ganancia sujeta a impuestos se hace cero. Se incrementa la deducción especial hasta un monto que haga la ganancia sujeta a impuestos cero. ¿Qué significa esto? Yo gano 140.000 pesos brutos, menos la jubilación, la obra social, las deducciones, bla, 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 me queda en un importe de 70.000 pesos. Como yo gano menos de 140, esos 70.000 pesos para el impuesto a las ganancias hace cero. Al mes siguiente tengo que volver a recalcularlo. Y si yo al mes siguiente, en vez de 140, gané 350, ahí pago, porque supero los 150 y supero el promedio. Y así mes a mes. Lo que hace esto es como destruir, o por decirlo de alguna forma, la periodicidad del impuesto, porque el impuesto es un impuesto anual. Yo no puedo establecer estas cosas de manera mensual, no puedo pagar un mes y no pagar otro mes. La verdad que está buenísimo que se haga cada vez más progresivo y que el sueldo para el trabajador sea para mantener a él y a su familia, pero no puede ser que se rompa con esta anualidad del impuesto. Y lo otro que se estableció es como una deducción especial para quienes ganen entre 150 y 173, porque nada, si quedo enganchado en el 150 con 10 pesos, pago, y mi compañero al lado, aunque gana 149.999, no paga. Entonces lo que se hace es establecer como una progresión entre 150 y 173. La cuarta modificación del año 2021 es que se agrega como ganancia agravada las asignaciones para presidentes y vicepresidentes. Se elimina el 40%, el límite del 40% como deducción de lo que es gastos de movilidad, siempre y cuando estén en el convenio colectivo. Antes se podía deducir, pero hasta determinado monto, ahora lo puedo deducir siempre que esté dentro del convenio colectivo, sin límite. Se excluye la ganancia agravada a lo que es los gastos de guardería o jardín materno-infantil para los hijos de hasta 3 años, siempre que la institución o la empresa no cuente con guardería en la empresa, digamos. Se establece como deducción hasta el 40% de la ganancia no imponible las herramientas educativas, ya sea para hijos, hijas o el propio trabajador. Nada, me pago un curso de inglés, lo puedo deducir siempre y cuando hasta el 40%, le pago a mi hijo o a mi hija un curso o le tengo que comprar libros, lo puedo deducir hasta un 40%. Y esto es lo último, se estableció como
que para el 2021 se le otorga al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de incrementar los valores que veníamos diciendo, los valores de hasta 150.000 pesos para no pagar impuestos y los valores de 150.000 a 173.000 pesos para tener esa deducción especial. Nada, estamos en un año electoral y acá se le está dando una herramienta de poder manejar lo que son los ingresos de la nación al Poder Ejecutivo cuando va por norma parlamentaria. No es la primera vez que ha pasado, no sé si se acuerdan, pero cuando les mostré las tablitas, el incremento de las deducciones se había incrementado por decreto en un momento, estaba establecido por la ley que lo podía incrementar el Poder Ejecutivo. Incrementar, no, actualizar, mejor dicho. ¿Qué se está haciendo con esto? Nada, darle una herramienta al Poder Ejecutivo que en realidad lo que se hace es tratar de solucionar y ponerle parches donde el problema fundamental no es ni el impuesto a las ganancias, no es ni el sueldo, ni es lo que ganan los trabajadores cuando ponen su fuerza. Acá no hay fin de lucro, no hay ánimo especulativo, es un trabajador que va y que obtiene su sueldo. El problema principal es que está en la inflación, que es como el problema matriz de un montón de otros problemas que se van generando. Las dos últimas cosas, también se establecieron exenciones para quienes cobraban lo que era guardias y horas extras para lo que era personal afectado a la pandemia, no solamente con cuestiones de salud, sino con cuestiones de maestranza, limpieza y gastronomía. Y lo último, ya para terminar y los dejo descansar, es el valor de las deducciones para el año 2021. Nada, no voy a pretender el tema de los montos, porque vuelvo a decir, se incrementa año a año. Fíjense esto, ya estaba establecido que se había que incrementar el valor de las deducciones por la escala del RIPTE, ya teníamos cuánto era el valor, ya teníamos todo, y sin embargo tuvimos que esperar hasta junio para poder aplicar este aumento. Ahí están el valor de las deducciones. Estos son importes anuales. Yo cada vez que tengo que liquidar o que tengo que controlar una retención mensual, tengo que ir a agarrar el acumulado. La ganancia no imponible es 166.000 pesos. La divido por 12 y la multiplico por el mes que estoy. Y esta es la tabla del artículo 94, que acá es donde yo le mostraba la progresividad del impuesto. Y depende en qué rango de escala, en qué rango de ganancia neta acumulada caiga, es la alícuota que voy a pagar. Si yo en diciembre tengo una ganancia neta imponible acumulada de 400.000 pesos, caigo en la escala del 23%. ¿Cuánto pago? Pago el 23% de 400.000 pesos menos 387 más el importe fijo. Bueno, ahí los cansé mucho, perdón. Bueno, ya terminaste. No, muy bien, la verdad que basta. Yo por lo menos entendí todo bastante bien. Era mucho, pero no quería tratar de dejar de algunos detalles porque explican las modificaciones del 2021 o tratan de explicar las modificaciones del 2021. Sí, yo creo que pudiste explicar bastante bien todo y se entendió, y muy bueno también el PowerPoint. Acá si querés te leo algunas de las preguntas que fueron surgiendo. Dale. Una de las chicas preguntó si es obligatorio presentar por parte del trabajador el CIRADIG mensualmente. Bien, no, es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué? Porque en principio yo te podría decir, no es obligatorio, porque al fin y al cabo el que tiene o la que tiene el beneficio es el que lo presenta o la que lo presenta. ¿Por qué? Porque si yo pago una prepaga y no presento el CIRADIG, no puedo deducir ese valor. Pero el concepto, si yo te digo no es obligatorio, está mal. ¿Por qué? Porque si yo trabajo, tengo pluriempleo, tengo la obligación de presentarle al agente de retención mi otro empleo. Entonces, no es obligatorio en la medida que haya cosas para deducir, es obligatorio en la medida que eso me genere cosas para pagar. Y en cuanto a la periodicidad, si es obligatorio mensual o no, se responde de la misma forma. No es obligatorio mensual. Si yo me cuelgo y cargo todo a fin de año, o no lo hice, o no obtuve la factura y me demoro, no tengo la información, no me van a poner una multa o una infracción por tardar en presentarlo. Pero si yo estoy como omitiendo la parte del impuesto, tampoco me van a venir a hacer algo, siempre y cuando pasen el año.
pero se sugiere que sí, que se haga en forma mensual. Punto aparte, si solamente hay cargas de familia, no tengo que presentarlo todos los meses. Si yo solamente tengo cargas de familia, lo cargo al inicio de la relación laboral y automáticamente el sistema me registra si hay que darlo de baja por una cuestión de edad. Si tengo la obligación de, por ejemplo, no sé, estoy casada, cargo el cónyuge, en agosto me separo, ahí sí lo tengo que dar de baja, pero lo que tiene que ver con cargas de familia se puede cargar al inicio de la relación laboral y todos los años, independientemente de que yo tenga un hijo en el 2021, lo debo volver a cargar en el 2022. Ya tengo todo cargado, lo único que tengo que hacer es confirmar que lo sigo teniendo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo sigo teniendo. Perfecto. Después uno de los chicos puso, el cambio del 2017 del SAC va contra el criterio de lo percibido. Sí, yo coincido. Si se hace un análisis muy minucioso, como el impuesto es anual, no va contra lo percibido, porque se percibe en el año y hago la liquidación anual y se termina toda la historia. A mi criterio, en lo que es práctica, va contra lo percibido, porque al fin y al cabo vos liquidás o retenés por algo que todavía no cobraste. Pero bueno, sí, yo coincido con él en términos prácticos, en términos teóricos, tendría que decir no va contra lo percibido porque es un impuesto anual. Bien, y yo tengo una consulta que por ahí no entendí mucho, Sí. no sé si... Los gastos de guardería, que vos dijiste que en el 2021 eso se agregó, ¿se Sí. pueden cargar como deducciones en el CIRADIG o...? Sí, se pueden cargar como deducciones en el CIRADIG. Yo puntualmente no entré al sistema para ver si ya estaba actualizado, pero sí, se podrían cargar desde ahí. Ah, bien. Bueno, no Y sé... también Sí. habría que ver si, porque hay determinados convenios que lo pagan como un adicional extra del sueldo. Habría que ver si no se pueden cargar por el CIRADIG, hay que ver si ya automáticamente la gente de retención lo excluye, digamos, del cálculo. Ah, claro, bien, perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna más pregunta, no escribieron más nada en el chat. Les comento a todos y a todas que el material que nos dio recién a Yelen, nos mostró recién a Yelen, se lo vamos a estar mandando por mail. Y bueno, y si tienen alguna otra duda, también nos pueden contactar por el Instagram de Lucina o preguntarnos. Sí, yo quedo a disposición, no solamente en la charla, sino si surgen cuestiones después, quedo a disposición. Bueno, entonces, ahí alguien pregunta el correo de Aye para consultas, nos pueden hacer al correo también de la usina y se los vamos respondiendo. Vamos a estar mandando total el PowerPoint a todos por mail. Así que bueno, Ayelen, muchas gracias por dar la charla, gracias a todos y a todas por participar y nos estamos viendo en alguna otra charla de la usina. Dale, gracias a ustedes. Dale, beso. Nos vemos.